Y gracias a la tecnología, otra vez estamos en comunicación con México, esta vez con Telma Gómez Durán, periodista, editora de la publicación Mongabay Latam, que es una página web, entiendo, de periodismo ambiental independiente. Yo, por una cuestión de que iba a entrevistar a Telma, me dediqué a leer esta página, Mongabay Latam, y me pareció de una calidad impresionante, tanto las notas como visualmente y la rapidez con la que uno accede a esa publicación. ¿Qué tal, Telma? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias por la invitación. No, por favor, los agradecidos somos nosotros de que estés. Mira, hay algo que nos mueve, un número que nos hemos enterado que tiene que ver con la cantidad de ambientalistas muertos en México, que según el número que nos llega a nosotros es en 8 años 83 personas, digamos, fallecidas por ataques, o sea, por asesinatos, y otros 480 más o menos que también sufrieron ataques. No llegaron digamos, a ser efectivos esos ataques, pero hay un tema muy complicado en México con la muerte digamos, defensores del medio ambiente. Así es, sí es un tema que lleva ya varios años en el país presente, que es un tema que algunas organizaciones de defensoras de derechos humanos y de ambiente, como el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, ha estado documentando, y ellos fueron los que publicaron este informe en el que se hace un recuento de las agresiones que han sufrido los defensores de medio ambiente y territorio desde 2012 hasta 2019, y ellos han encontrado que son 83 los defensores asesinados. Y es un tema que ha ido en incremento, sobre todo en los últimos años. 2017, 2018, 2019 han sido años terribles para los defensores de ambiente y territorio en el país. Es una cifra que muestra un problema muy preocupante, pero sobre todo que muestra la impunidad que hay alrededor de estos asesinatos y de estos actos de violencia en contra de los defensores, porque muchos de estos casos no han sido investigados, muchos de estos casos han quedado impunes, o bien cuando es que se ha detenido a alguien responsable del asesinato, se detiene a quien ejecutó el acto, pero no al autor intelectual. Eso ha sucedido en casos, por ejemplo, con indígenas tarahumaras, indígenas rarámuris, que han sido asesinados por defender su territorio, por defender sus árboles en el estado de Chihuahua, al norte del país. Ahí se ha detenido a personas, pero no se ha detenido a los autores intelectuales, y tampoco se ha logrado detener la violencia que hay en contra de quienes están defendiendo su territorio y el ambiente. También el periodismo se ve afectado por digamos, un alto índice de asesinatos. ¿Cómo es realizar esta labor periodística cuando uno habla del medio ambiente, defiende el medio ambiente, expone a empresas, expone a los causantes de daños medioambientales muy importantes? ¿Cómo es ser periodista con estos índices en México? Pues mira, es un trabajo complicado y riesgoso. Varios compañeros, y bueno, también tomando en cuenta el contexto que estamos viviendo en México ya desde hace años, cuando el gobierno en el sexenio de Felipe Calderón declaró la guerra contra el narcotráfico. Eso vino a aumentar la situación de violencia en el país. Uh-huh. Y por lo tanto eso hizo que el trabajo periodístico fuera, se enfrentara a otras circunstancias, y sobre todo que muchos compañeros periodistas, reporteros que trabajan en los estados del país, en los municipios, en las zonas rurales, estuvieran en situaciones de riesgo y fueran asesinados también, fueran desplazados,
ellos, los compañeros que trabajan sobre todo en los estados, son los que han vivido más esta violencia y sí eso ha provocado que tanto por el que se conjunten fenómenos, varios fenómenos. Uno es el narcotráfico justamente y otro es un crecimiento de proyectos extractivistas en diferentes partes del país. La instalación de minas, la instalación o permisos que se han dado para construir hidroeléctricas, presas, que obviamente esto ha incrementado el riesgo para el trabajo periodístico, pero también las amenazas para quienes defienden territorio y el ambiente. Son varios factores los que se han conjuntado y que han hecho que sea difícil el trabajo del periodismo y el trabajo de la defensa en general, diría, de los derechos humanos. Y bueno, ahora esta situación de la pandemia y del COVID, pues uno pensaría que ha llevado a que se detenga esta violencia, pero estamos viendo que no, y no solamente en el caso de México, sino en general en América Latina. Estamos viendo que la pandemia no ha detenido las agresiones contra periodistas ni tampoco contra defensores de medio ambiente y territorio. Esta continúa presente en nuestra América. Pero también lo que sí ha detenido en general son el trabajo institucional. Los legisladores trabajan menos, la justicia trabaja menos, la policía lo hace con ciertos resguardos. Eso sí, de alguna forma ha dejado un poco... Acá han aumentado los femicidios, por ejemplo. Sí. O sea, hay como una especie de parate en lo que es gubernamental, pero no en la problemática. La problemática aumenta en general, ¿no? En América Latina. Me parece que, no sé en otros países, pero me imagino que vamos a hablar de lo que nos toca a nosotros. Eso me parece que está presente, ¿no? Que los gobiernos, por ejemplo, nosotros trabajamos en la organización en la que yo a la que yo pertenezco, trabajamos con diputados y encontrar a los diputados está siendo casi imposible. Está bien, podemos hacerlo por Zoom, pero no leen los mails, no están presentes, digamos, con la gente. ¿Lo notan ustedes eso también? Que está difícil. Totalmente. Sí. Totalmente, y coincido contigo. Esto ha llevado a que se detenga toda la labor institucional, toda la labor del gobierno y sobre todo toda la labor de la justicia. Están detenidos y hay muchos procesos que están detenidos. Y sin embargo, las violencias continúan, claro. ¿no? Y creo que es una situación que sí compartimos la mayoría de los países en América Latina, Colombia, Brasil, ustedes en Argentina, México, no se diga. En el caso de México hay muchos procesos, te digo, en contra de investigaciones que con pandemia y sin pandemia están detenidas, investigaciones relacionadas con asesinatos y violencias contra defensores de ambiente y territorio. Están detenidas revisiones a leyes que han abierto la puerta a los proyectos extractivistas, como una ley minera que tenemos en México que lo que hace es ponerle la mesa a las empresas mineras, tanto nacionales como extranjeras, para que entren a hacer explotación minera en territorios que muchas veces pertenecen a comunidades indígenas y en donde ni siquiera se les toma en cuenta para saber, para ellos poder tener una consulta adecuada para saber si ese proyecto se puede llevar a cabo o no. ¿Qué es, digamos, las instituciones civiles, la prensa, está haciendo algo para contrarrestar? Porque tener un montón de compañeros muertos y tener un montón de, digamos, de activistas asesinados, me imagino que debe estar moviendo las bases de lo que... tal vez no, tal vez se acostumbraron, porque la gente normaliza generalmente las cosas malas. Nosotros tenemos acá en Misiones, de la provincia de Misiones, en Argentina, tuvimos 206 niños muertos por desnutrición infantil en 10 meses en el 2010. Y esto, cuando uno lo dice así, se ha naturalizado. Es como, sí, bueno, y bueno, está bien, sigamos. No es decimos, bueno, paremos todo, esto no puede pasar.
Hay que Claro. generar cualquier movida para que esto no vuelva a pasar. Me imagino que ustedes deben tener ciertos movimientos también, ¿no? Contame un poco cómo está eso. Sí, así es. Eso que dices, también coincido totalmente contigo. Creo que tenemos, y una labor como periodistas es justo hacer que eso no se normalice, mostrar la gravedad de que asesinen, de que amenacen, de que criminalicen a un defensor de ambiente, de territorio, a un periodista. Eh, en México, la labor para recordar lo grave que es que maten a un defensor, eh, eso lo ha hecho mucho. Sí, hay organizaciones que han estado trabajando y recordando eso, muchas organizaciones que trabajan directamente con las comunidades. Ujú. Creo que en ese sentido sí hay un gran trabajo de las organizaciones, sobre todo locales. Creo que este es un trabajo que se ha hecho mucho desde los estados, desde los territorios. Sin embargo, pues son organizaciones que cuando ya las ves en el contexto nacional, pues son pocas, ¿no? Y son organizaciones pequeñas. Claro. Sí hace falta más un compromiso ciudadano y creo, y sobre todo una conciencia ciudadana que tenga claro que esto le afecta también, que no son temas que se quedan en la sierra, que se quedan en el desierto, que se quedan en las selvas, en los bosques, sino que el que se mate a un defensor, el que se mate a un periodista, el que se mate, el que se amenace a alguien que está defendiendo su territorio y el medio ambiente, eso también repercute a quienes vivimos en las ciudades, a ciudadanos que a lo mejor pensamos que no tenemos nada que ver con eso. Y claro que tenemos que ver mucho con eso, porque estamos dejando la puerta abierta para que entonces esas violencias le sucedan a cualquiera que levante la voz. Entonces, creo que en el caso del periodismo, y es algo que buscamos nosotros en Mongabay Latam, es mostrar justo estas historias y mostrar estos temas que no son temas que se deben de olvidar, son temas que tienen que estar presentes. Y si me permites, esa es una labor que también hemos hecho y que buscamos hacer un grupo de periodistas en América Latina que desde hace 2 años nos reunimos en un proyecto que se llama Tierra de Resistentes, que es un proyecto colectivo en el que participaron periodistas de 10 países de América Latina, en donde hay una serie de reportajes sobre defensores de medio ambiente y territorio que han sido que han recibido de alguna manera de violencia o que han sido asesinados o amenazados. Incluso hay también trabajos de Argentina, por si quieren consultarlo. ¿Quién es el periodista que Y forma hay parte de argentino, que forma parte de esa unidad, de ese círculo? Mira, en Argentina el reportaje que se hizo Sí. tiene que ver con los trabajos que se han hecho en La Puna, en el noreste argentino, donde los líderes ambientales han resistido al avance de multinacionales y que están agotando los recursos naturales y destruyen la fauna y la flora. Y es todo el trabajo que se ha hecho de extracción de litio en el Jujuy. Ah, claro. O sea, todo lo que están haciendo con la minería de litio es un reportaje que está abordando a los defensores que han denunciado las acciones que están haciéndose en esa zona y que han sido también amenazados por ellos. Este proyecto lo pueden ustedes leer en tierraderesistentes.com. Es un proyecto que se realizó bajo la convocatoria del Consejo de Redacción de Colombia, y en donde ahí los periodistas que participamos hicimos una investigación de cuántos defensores de ambiente y territorio han recibido amenazas en nuestros países. Entonces conformamos una base de datos de los últimos 10 años en donde nosotros registramos un número de por lo menos, porque creemos que nuestros números no son totales, sino que es el retrato mínimo de lo que está sucediendo, una base de datos de 2.300 hechos victimizantes en los últimos 11 años contra defensores de medio ambiente y territorio en 10 países de América Latina.
Increíble. Entonces les invito a que lean este trabajo de Tierra de Resistentes y que vean además cómo son situaciones que se están viviendo en todos los países de América Latina, que hay cosas que se están conjuntando y realidades que se están viviendo en todos. Telma, si un periodista de Misiones o de Argentina quisiera sumarse a Tierra de Periodistas, ¿es? Tierra de Resistencia. De Resistencia. Algún periodista se quisiera sumar a Tierra de Resistencia. ¿Cómo hace? ¿Se puede contactar con ustedes? ¿Es un espacio abierto para que otro periodista se sume? Nosotros tenemos, por ejemplo, nuestra productora, que es la que habla con vos, que es periodista y que se está especializando en medio ambiente. Si ella se quisiera sumar, ¿podría hacerlo? ¿Cómo funciona? Sí, mira, te digo, como quien convocó es Consejo de Redacción, que es una organización de periodismo que con sede en Colombia. Ajá. Ahorita, digamos, el cierre del segundo año del proyecto fue en abril. Ahí fue cuando presentamos nuevos reportajes y la base de datos hasta el año 2019 cerrada. Esperemos que el proyecto pueda seguir y pueda seguir creciendo y claro. Entonces podamos invitar a más periodistas para que se sumen, pero de entrada les diría que aquellos interesados en conocer este trabajo y en aportar datos sobre esto, que se sumen al Consejo de Redacción, que lo busquen en sus redes. Es una organización que impulsa mucho el periodismo en regiones, en América Latina y sobre todo en las regiones de América Latina. Y que continuamente está sacando convocatorias para poder hacer reportajes de diversos temas y el tema del medio ambiente es un tema fundamental que están cubriendo. Bueno, la verdad, impecable. Telma, muchísimas gracias. ¿Querés decir algo más? ¿Querés compartir algo? ¿Te quedó algo en el tintero que quisieras compartir con nosotros? Pues me gustaría terminar con esta reflexión que hiciste, justo, de ver que estos temas no deben de parecernos algo más, ¿no? Y quedarnos con las cifras y decir, 83 defensores asesinados, pues, ¿qué más? No, creo que no son cifras, cada uno de ellos es una historia, un nombre, son familias que quedan rotas, son familias que muchas veces continúan con la lucha del defensor que fue asesinado, pero además son defensores que no solo están defendiendo su territorio y el ambiente en donde ellos están defendiendo al final el futuro de este planeta y el futuro de la vida de nosotros como sociedad. Y que además creo que sí es momento, y sobre todo esta pandemia, alguna de las cosas que debería enseñarnos es que es momento que volteemos a pensar cómo nuestras acciones de consumo están afectando al medio ambiente. Y también, no solamente al medio ambiente, están afectando a comunidades, a pueblos, a comunidades indígenas, en donde sus territorios ahora son vistos solamente para poder extraer cosas como el oro, por ejemplo, ¿no? Entonces, que pensemos que nuestros hábitos de consumo también tienen un impacto importante. Tengo que cerrar la nota, pero voy a decir, para dejarlo bien claro esto, en referencia a lo que vos decís. La leche materna hoy tiene agrotóxicos. La leche materna hoy tiene venenos que nosotros con los que rociamos a los productos que comemos. La leche materna debería ser lo más puro que hay en la tierra, porque es básico. Y sin embargo, nuestros hábitos de consumo y nuestra forma de producir alimentos, que por un lado permitió el crecimiento poblacional, pero que por otro nos está envenenando y está generando un montón de problemas que vamos a pagar. O sea, ese precio lo tenemos que pagar. Muchas gracias, Telma. Al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, muchas gracias. Un abrazo enorme. Estuvo con nosotros Telma Gómez Durán, Tierra de Resistencia. No se olviden de poder visitar ese espacio y abogados, periodistas, un montón de gente trabajando por el bien común. ¡Qué maravilla! ¡Qué inspirador! Vamos a una pausa.